quiero iniciar esta enseñanza haciéndoles una reflexión, que todos reflexionemos en algo. No me lo conteste porque al final es una pregunta, pero sí contésteselo en su corazón, en su mente. Y la reflexión es la siguiente: imaginemos que un día de estos usted despierta una madrugada y se da cuenta que quien lo despertó fue nada más y nada menos que el Espíritu Santo, que Dios hablando a su vida. Y usted despierta, se da cuenta que es Dios quien está ahí llamando su atención. Y cuando usted comienza a orar y a tener un momento de relación con Dios, el Señor le hace una pregunta y le dice: pídeme lo que quieras. El Señor en ese momento le está ofreciendo a usted que le pida lo que quiera. Ahora medite por unos segundos y piense, ¿qué le pediría al Señor? ¿Qué es lo que usted le pediría en ese momento al Dios Todopoderoso, al dueño del oro y de la plata, al que creó los cielos y la tierra, al que con su sola palabra, como lo explicaba el hermano Samuel, creó todo el universo? Aquel que le puede dar todo, le está pidiendo, le está ofreciendo: pídeme lo que quieras. ¿Qué le pedirías? Bueno, la respuesta podría variar entre un número tan grande de personas, ¿no? Algunas personas quizá pedirán que le sane de alguna enfermedad, que sane su cuerpo, que sane algún familiar, que sane algún amigo, algún conocido. Otras personas probablemente pidan milagros financieros, ¿no? Que los ayuden a encontrar un buen trabajo, que los ayuden a salir de sus deudas, que los ayuden a administrar su dinero, algo que tenga que ver con finanzas. Algunas otras personas podrían pedir la salvación de algún familiar rebelde. Todos tenemos en nuestra casa, en nuestra familia, algún familiar que ya se le predicó y pues nomás no quiere, está en rebeldía porque ya sabe, pero no quiere. Entonces pediríamos tal vez eso, ¿no? Señor, toca el corazón de mi esposo, de mi esposa, de mi hermano, de mi hijo, de ese familiar que nada, ya todos le predicaron y que no quiere cambiar. Pediríamos tal vez algún milagro de ese tipo. Otros, bueno, pues pedirían por su propia vida, ¿no? Salva mi vida, restáurame, salva mi matrimonio. La respuesta podría variar. Y todo depende de la situación y la condición en la que estemos pasando nosotros. Dependiendo de tu situación y de tu condición, podría variar esa pregunta, esa respuesta. Y no podríamos acertar en una sola respuesta si en este momento nos pudiéramos a debatir cuál sería la mejor respuesta a la pregunta de cuando Dios te dijera: pídeme lo que quieras. Entonces, cuando tú no sabes cuál es lo correcto, lo mejor es ir a la Biblia, a la Escritura. Y yo encontré en las Escrituras la historia de un hombre que precisamente pasó por esta misma situación. Tuvo esta hermosa experiencia, porque yo digo que es una experiencia hermosa, de tener un encuentro personal con Dios y que Dios le preguntara, porque realmente el Señor le preguntó: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Quieren saber cuál fue la respuesta de este hombre? Vamos a leerlo, acompáñenme. Esto está en Primera de Reyes 3. Los primeros versículos los vamos a leer todos juntos. Cuando ya esté ahí, puede decir amén para que estemos todos unidos. Voy a leer como siempre, yo uso la Nueva Versión Internacional. Si alguno trae alguna otra versión, no hay ningún problema, está bien. Amén. Cuando ya lo tenga, puede decir amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llegó a vivir a la ciudad de David, mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Cuando aún no se había construido templo en honor al Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. Salomón
amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificio y quemar incienso. Como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mío, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podría gobernar a este gran pueblo tuyo? Y escuchen lo que el Señor le contestó. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: como has pedido esto y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor en toda tu vida que ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Cuando Salomón despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció un holocausto y sacrificio de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. ¿Pueden imaginarse eso, hermanos? Tener la oportunidad de estar frente a frente con el mismísimo Dios Todopoderoso y que Él te diga: pídeme lo que quieras. Y Salomón, este rey que sí tuvo la oportunidad de estar frente a frente con el Señor, pidió una sola cosa, hermanos, una sola cosa: discernimiento y sabiduría. Dice: lo único que te pido, Señor, es que me des discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Todos nos imaginamos que pudo haber perdido cualquier otra cosa, pero este hombre lo único que pidió fue discernimiento y sabiduría. La única petición que Salomón le hizo a Dios fue tener discernimiento para gobernar y para distinguir entre el bien y el mal. Dios, al escuchar esto, le dio un corazón sabio y prudente. Y precisamente, hermanos, de eso se trata la enseñanza de esta mañana: un corazón sabio y prudente. Porque precisamente eso es lo que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo y como embajadores del reino, es lo que más necesitamos. La sabiduría de Dios, la prudencia de Dios, que gobierne nuestra vida y que gobierne nuestro corazón. Escuchen lo que pasó con este rey. Después de este encuentro con Dios, este rey pasó a la historia como el rey más sabio que hubo en la tierra. Históricamente, hermanos, y bíblicamente, no hay registro de algún otro rey que haya tenido la sabiduría ni la riqueza que este rey tuvo.
Ni en la historia universal ni en la historia bíblica encontramos a alguien que se haya comparado con Salomón. Pero ¿por qué pasó a la historia como el rey más sabio y con más riquezas y que ha destacado más espiritualmente y físicamente? Bueno, porque Salomón tenía ciertas características. Y dice que la sabiduría que él tenía era una sabiduría que Dios le dio. No era una sabiduría que él adquirió a través de ir a buenas universidades, de tener buenos maestros, de tener mucho contacto con la tecnología. No, la sabiduría que este hombre tenía era una sabiduría que venía directamente de Dios. Y esa sabiduría, ¿para qué fue usada? ¿Para qué la usó Salomón? Bueno, la sabiduría que tenía Salomón fue usada para tres cosas importantes que lo destacaron como el rey más sabio de toda la humanidad. Y dice que lo primero que él hacía con su sabiduría es que él sabía gobernar y administrar. Si ustedes estudian la historia que está en este libro de Reyes, de lo que es Salomón y su reino, algo que van a encontrar es que él tuvo una habilidad increíble para multiplicar las riquezas del reino. Tuvo una habilidad increíble para gobernar. Yo creo que todos recordamos la historia de las dos mujeres que llegaron ante él diciendo que ambas eran mamás del mismo hijo. No sé si recuerden. Y que al rey Salomón se le ocurrió la idea de, bueno, pues si las dos son mamás del niño, pues vamos a partirlo en dos. Y mitad para cada quien, y se acabó el problema, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Recuerdan? Una de las mujeres dijo, ¿qué dijo una de las mujeres, David? Perfecto. La mujer que sí era la mamá dijo que no, pues no lo mates, ¿no? O sea, es mi hijo, prefiero verlo vivo, aunque sea en otra familia, a que me lo maten. Y entonces así, ¡pum! Ejemplos como esos encontrarás en la historia de Salomón. Un rey que tuvo una habilidad, hermanos, para gobernar y administrar el reino, que históricamente el reino de Israel se volvió tan poderoso en ese tiempo que era de los reinos más ricos que pudo haber existido. La historia dice que multiplicó el oro, multiplicó la plata, la gente vivía bien, vivía contenta, había mucha paz en ese momento. Imagínense, el problema más grande siempre lo habían tenido con el faraón y era su yerno, ¿no? Era su suegro de Salomón. Entonces este hombre tenía una sabiduría increíble para gobernar y administrar, pero también se destaca por otra característica su reino y su gobierno. Es que él usó la sabiduría de Dios para impartir justicia. La sabiduría que Dios le había dado, la sabiduría que Dios había puesto en su mente y en su corazón, estaba siendo usada para impartir justicia. Era un rey justo que le daba a cada uno lo que merecía y lo que le tocaba. A nadie le robaba, a nadie le pedía de más, a nadie le quitaba, a nadie lo castigaba solo por castigarlo. Era un rey justo, porque su sabiduría lo ayudaba a impartir justicia. Otra característica también muy importante de este rey mientras duró su reinado fue que él dedicó mucho de su tiempo a estudiar los temas de la vida para enseñarle a su reino. Dice que él edificó y enseñó a su pueblo, se volvió un maestro de su pueblo. ¿Algunos de ustedes han leído alguna vez el libro de Proverbios? La mayoría de los proverbios fueron escritos por Salomón y los escribía para que su pueblo fuera sabio. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro de Eclesiastés?
También Eclesiastés fue escrito por Salomón, y si ustedes lo leen, lo analizan, es una reflexión de la vida, de la vanidad del mundo, de lo que vive la sociedad. Es eso. ¿Quieren entender el mundo de allá afuera? Lean Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada nuevo hay bajo el sol. Nada es real, todo es afán, todo es vanidad. Eso es Eclesiastés. Eran libros que él escribía como rey, pero no los escribía para guardarlos en su buró, los escribía para que la gente aprendiera. Entonces, con estas tres características, hermanos, la capacidad de gobernar y administrar, la capacidad de impartir justicia y la capacidad de edificar y enseñar a su pueblo, es que este rey pasa a la historia universal y a la historia bíblica como uno de los mejores reyes que ha existido en el mundo por siempre. Incluso el rey más sabio que ha existido en el mundo. Tú dices, wow, ¿cómo le hizo? ¿A qué universidad fue? A ninguna, hermano, en ese tiempo no había universidades. Era la sabiduría que venía de Dios. Ahora, la experiencia vivida de este hombre y las enseñanzas de las Escrituras nos muestran que el reino de Dios se vive con sabiduría y prudencia, hermanos. Si nosotros analizamos esto con la mentalidad de reino para traerlo a nuestra actualidad y hacerlo útil para nosotros, tenemos que entender que lo que está hablando las Escrituras es del reino de Dios y su justicia. Ese reino que tendría que estar habitando entre nosotros, entre su iglesia. En el reino de Dios se vive con sabiduría y con prudencia, y todo aquel que diga que vive en el reino y gobernado por Dios tendría que ser un hombre sabio y prudente. Y entonces aquí es donde empieza el Señor a hablarnos a nosotros. Porque si nosotros analizamos las Escrituras, porque si nosotros analizamos la vida de Salomón, porque si nosotros analizamos la vida de Jesús y de todos los autores de la Biblia, nos damos cuenta que una característica que todos tuvieron es que eran sabios y prudentes. Todos los autores de la Biblia. 400 años se tardó escribiendo la Biblia, múltiples generaciones, muchos oficios. Este fue rey, otros fueron pastores, uno fue cobrador de impuestos, otro era doctor, otros eran misioneros, los discípulos de Jesús. Pero todos, a pesar de sus grandes diferencias sociales, económicas, culturales, tenían una característica: que eran hombres sabios y prudentes. Y esa sabiduría y esa prudencia los llevó a ser embajadores del reino donde estaban y hacer que el reino de Cristo se manifestara en donde ellos se movían, en donde ellos estaban, en donde ellos llegaban, en donde ellos predicaban. Todo el mundo se daba cuenta que había un hijo de Dios, un embajador del reino. ¿Por qué? ¿Porque tenían mucho dinero? No todos. Hubo quienes, como Juan el Bautista, que andaba viviendo en el desierto, se vestía con pieles, o sea que para ropa no tenía, comía miel de los panales que bajaba de los árboles. Entonces, ¿por qué lo hacía? ¿Mandé? Los pájaros le traían comida. ¿Recuerdan a Elías? Cuando andaba huyendo de la reina que lo quería matar y andaba ahí escondido. O sea que dinero y poder no tenían, pero tenían ¿qué? Sabiduría y prudencia. Y así fue como llegaron ellos a impactar el lugar en donde estaban. Ahora, no podemos hablar de sabiduría y prudencia si no analizamos lo que precisamente el rey Salomón nos dejó escrito para nuestra edificación de la sabiduría y la prudencia en uno de sus libros. ¿En cuál creen? En Proverbios. Vamos a Proverbios. Ahora sí, vámonos todos a Proverbios.
Y el primer punto que quiero analizar acerca de la sabiduría y la prudencia está en el libro de Proverbios 1:7. Y aquí quiero que alguien me ayude a leerlo. Quiero que algún jovencito o niño, quien guste, me lea este pequeño versículo. Es un versículo pequeño, Proverbios 1:7. A ver, David, fuerte, con voz fuerte para que se escuche en todo el salón. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desperdician la sabiduría y la disciplina. Amén. Ahí va de nuevo para que quede grabado, porque ya vi que están grabando. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Pero aquí dice algo y lo destaca. Ya se dieron cuenta que tiene ahí como un asterisco ahí. Dice: los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Punto número 1. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Pero hay una advertencia que es la que yo quiero destacar en este punto que vamos a analizar. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Si entendemos esta recomendación, como les decía hace rato, con una mentalidad de reino, porque es lo que nosotros tenemos que tener siempre, una mentalidad de reino, el reino de Dios revelado a nuestra vida en la palabra y en todo lo que hagamos. Si nosotros entendemos esto, nos damos cuenta, hermanos, que hay dos tipos o hay dos características en las personas: los que quieren y los que desprecian. Y los que quieren, dice que son los que buscan la sabiduría. Pero hay un grupo que dice que la desprecia, la sabiduría y la disciplina. ¿Y cuáles son esos? Los necios. Entonces, lo que logramos entender de aquí, y quiero que usted se quede grabado en su mente y en su corazón, es que cuando tú vives en el reino, hermano, para que tú digas que tú eres un hombre que vive en el reino, una mujer de reino, un joven de reino, alguien que tiene la mentalidad de reino, es porque en tu mente y en tu corazón está un deseo por ser sabio. No que ya seas sabio, todos estamos en el proceso, sino que haya un deseo de ser sabio. No te estoy diciendo que tú ya tienes que ser el más listo de todos, no, pero que en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu haya un deseo por querer aprender de la palabra del Señor, por querer superarte, por querer saber más, por querer que Dios te hable, por querer que Dios te dirija, por querer y aceptar cuando Dios te corrige. Cuando tú tienes eso, aunque estés en el proceso, quiero decirte que estás en un muy buen camino. Porque si en tu espíritu, en tu mente y en tu corazón hay un deseo por querer aprender de Dios, por querer conocer del Señor, porque Dios te hable y porque Dios te corrija, ya le hiciste. Estás en el reino, tienes una mentalidad de reino. El Señor te va a poder usar, te va a poder llevar a donde quiera que Él quiera que vayas. Pero hay otro grupo de personas. Hay unos que aquí la Biblia dice que son ¿qué? Los necios. Aquel que dice que es sabio en su propia opinión. Aquel que dice, pero ese hermano, ¿qué me va a poder enseñar a mí si ni a la escuela fue? Aquel que dice, ¿cómo este libro que fue escrito hace miles de años va a poderme a mí resolver un problema que tengo ahorita en el 2025? En la era de la inteligencia artificial. Mejor déjame resuelvo el algoritmo y va a ver qué sale. Si tú eres de esas personas que piensa que nadie te puede corregir, que nadie te puede enseñar nada, que nadie puede hacer nada mejor que tú, quiero decirte que la Biblia te pone en la casilla de los necios.
Dice que los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Por eso, si tú eres hijo y estás en tu casa y a ti te molesta y te enferma cuando tus padres te quieren corregir, cuidado, porque estás a punto de caer en la necedad, o si no es que ya lo eres. Por eso tú, como hijo, como jovencito, como niño que estás en crecimiento, en desarrollo, tienes que tener cuidado de no volverte un necio y al contrario decir: sí, es cierto, mamá, me equivoqué, perdóname, ahora bueno, dime cómo lo hago bien. Estar dispuesto a aprender. Si tú eres nuevo en la congregación, si tú eres nuevo en las cosas del Señor, si tú recién estás conociendo el Evangelio, quiero que sepas algo. Todos los años que tú lleves en el Evangelio, vas a estar aprendiendo cosas nuevas y vas a tener que estar cambiando cosas y hábitos de tu vida personal. Yo llevo ya muchos años conociendo del Señor y aún todos los días el Señor me corrige algo, todos los días el Señor me enseña algo, todos los días tengo que pedir perdón por algo, todos los días tengo que corregir algún hábito, alguna mala práctica, que aunque no es, a lo mejor no digas: no, pues es que no es pecado. No, no es pecado, pero es un mal hábito, es una mala práctica, es algo que a Dios no les es útil. Y si a Dios no le es útil, a ti tampoco, y lo tienes que corregir, lo tienes que quitar. Todos tenemos que tener ese espíritu correcto de querer aprender y no dejarse llevar por su propia sabiduría. ¿Ok? Bueno, pero hay algo más. Vamos ahora un capítulo más adelante. Proverbios 2, en los primeros 6 versículos. ¿Ok? ¿Me quiere ayudar algún varón? ¿Algún varón a leerlo? A ver, por favor, hermano, fuerte y claro. Del 1 al 6, por favor. Amén. Poderoso pasaje, hermano. Entiéndalo. Lo voy a leer nuevamente para que se quede ahí en el audio. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas a la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, hermano. Esto es importantísimo. Entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento, ciencia brota de sus labios. Hermanos, una mente humana, una mente natural, sin Cristo, sin esperanza, una mente meramente natural, tiene la capacidad para entender y aprender de todas las ciencias habidas y por haber, de todos los temas habidos y por haber, y de todas las cosas habidas y por haber. De hecho, algo que caracteriza a algunos ateos o que se dicen ateos es que ellos se creen muy inteligentes. Algo que una vez me comentaba mi esposa, ella trabaja en un hospital y me decía: es que es muy difícil hablarle de Dios a un doctor que tiene una especialidad y que ha estudiado el cuerpo humano de cabeza a los pies.
Porque hay cosas que ellos ya no las consideran espirituales, sino meramente biológicas, ¿no? Físicas, científicas. Y sabes, la mente natural, hermano, la mente natural, la mente humana tiene la capacidad para aprender eso. Dios también le dio esa capacidad al hombre natural, pero al fin es un conocimiento meramente natural y que te puede servir para unas pocas cosas, ¿no? Vamos a seguir con el ejemplo de los doctores. Si eres un doctor súper estudiado, con nivel doctorado, con especialidad en neurocirugía, y conoces el cerebro y la mente y todo cómo se trabaja por acá adentro, y tienes la capacidad de separar dos cráneos que estén unidos, o de operar un cerebro y abrirlo, ¿eso es bueno? Pues sí, es muy bueno. Pero ese mismo doctor, con esa gran sabiduría y con ese gran entendimiento, puede vivir una vida caótica. Puede estar divorciado, puede tener hijos rebeldes, hijos maleducados. Y lo hemos visto y lo hay. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana, hermanos, la sabiduría humana puede analizar cualquier tema, cualquier situación, cualquier ciencia, pero no puede conocer a Dios. La sabiduría humana, hermanos, no tiene la capacidad de conocer a Dios y de vivir como a Dios le gusta que vivas. Y es aquí donde nosotros encontramos la respuesta a todo lo que andamos buscando. Una mentalidad natural adquiere conocimiento de cualquier ciencia, materia o tema, pero solo una mentalidad de reino, renovada, restaurada por la sabiduría de Dios, puede comprender y conocer el temor del Señor y a Dios mismo. ¿Quieres conocer a Dios, hermano? ¿Quieres tener una relación verdadera con Dios? Tienes que tener la sabiduría que Dios da. Porque si tú no tienes esa revelación de la sabiduría de Dios, hermano, tú puedes adquirir mucho conocimiento teológico de la Biblia y al final volverte loco con tanto conocimiento teológico. Y lo sé, hermano, porque lo hemos visto. Hemos tenido la experiencia en lo largo de estos años que el Señor nos ha usado y hemos estado trabajando para el Señor, de conocer a un montón de pastores, hermanos, muchos pastores. Gracias a Dios, en mi familia siempre tuvimos esa bendición de tener relaciones muy cercanas con pastores, evangelistas, gente del ministerio, siempre. En lo largo de mi vida he conocido a muchísimos pastores, evangelistas, ministerios importantes. Y algo que yo recordaba mientras analizaba esta palabra, recordaba yo a dos personajes o dos pastores en específico, ¿no? Y un hermano que, por cierto, ya partió con el Señor, que era pastor aquí en Chocamán, un hermano así, chaparrito, gordito, muy amado por todo el mundo, muy querido, con muy poco grado de estudios universitarios, muy pocos grados de estudios naturales, que un día llegó a la región de Chocamán y Dios le dio tanta sabiduría, hermanos, que a un montón de pastores que por años estuvieron peleados, los juntó, oraron juntos, los reunió, hicieron su grupo de pastores y al final terminó siendo una bendición increíble para su municipio, hermanos, porque se unieron iglesias que en un tiempo no se hablaban, pastores que entre ellos no se llevaban,
ese hombre tuvo la inteligencia, la sabiduría, la capacidad del Espíritu para unirlos, para traerlos, para hacer que hicieran actividades juntos. Y en esa alianza, en ese grupo de pastores, hermanos, pasaron cosas maravillosas. Mucha gente se convirtió a Cristo, mucha gente sanó, mucha gente estuvo ahí conociendo de la palabra, se edificaron, se rompieron un montón de argumentos en la mente de no me llevo con esta iglesia. Se empezó a hablar de lo que era verdaderamente el cuerpo. Y bueno, fue algo de bendición para su tiempo. Ese hermano ya partió con el Señor. Pero también conozco a otro, que ese no voy a decir su nombre, que él mismo se halaga de tener mucho conocimiento. Él mismo se exalta de yo estudié, y yo sé hebreo, y yo sé arameo. Y he traducido la Biblia del griego al español. Pero que normalmente cuando habla, hermanos, hace mucha polémica, mucha división, mucha, ¿cómo le puedo decir? Ese espíritu incorrecto que tú dices, no, aquí hay algo que no cuadra. Con todo su conocimiento no debería estar dividiendo al cuerpo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que hay mucha sabiduría humana y poca sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios no divide al cuerpo, porque la sabiduría de Dios no separa al cuerpo. La sabiduría de Dios une a la iglesia, une al cuerpo y edifica al cuerpo. Entonces, hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios, dice este versículo que acaba de leer nuestro hermano Samuel, en el 6, porque el Señor da la sabiduría, el conocimiento, la ciencia brota de sus labios. Pero ¿a quién se la da? A todo aquel que la busca como a un tesoro perdido. Hermano, ¿usted alguna vez ha buscado algo que se le perdió? ¿Alguna vez ha buscado, las mujeres, un arete de oro que le regalaron, un anillo de oro? Los hombres, las llaves del coche. ¿Cuántas se nos han perdido las llaves del coche? ¿Cómo la buscas? ¿Cómo buscas las llaves de tu carro a las 7:30 de la mañana que ya te tienes que ir a trabajar y no las encuentras? Levantas todos los hoyones y ya no sabes qué mover. ¿Por qué? Porque tienes que encontrarlo. ¿Cómo buscarías esos aretes de oro que te regaló tu esposo el pasado 14 de febrero? ¿Cómo los buscarías si se te perdieran, Así, con mucho interés, con desesperación. Y dice la Escritura, así es precisamente como se busca la sabiduría, con mucho interés, con mucha desesperación, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Así es como se tiene que buscar la sabiduría. La sabiduría se tiene que buscar, hermanos. Hay un salmo muy conocido, no lo busque, yo sé que usted lo conoce y se lo sabe de memoria. Y es el Salmo 111, el versículo 10. Y el que me lo diga de memoria, le vamos a dar un plato de comida gratis ahorita que termine la reunión. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién se lo sabe? Salmo 111, 10. Es un salmo conocidísimo. ¿Alguien dice yo? Úchale, creo que me voy a tener que comer todo yo solo. Salmo 111, 10. ¿Alguien se lo sabe? Ahí le va. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. El temor del Señor es la base de la sabiduría.
Grábese este salmo, hermano. Subráyelo así como la hermana que está aquí adelante. Apréndaselo de memoria. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Y todo el que obedece al Señor se volverá sabio. Hermanos, entonces aquí hay una ecuación que nosotros tenemos que entender. Estos dos pasajes, Proverbios y Salmos, lo que acabamos de leer, nos da luz a una ecuación que nosotros tenemos que tener grabada en nuestra mente y en nuestro corazón si queremos ser sabios. Y la ecuación va más o menos así: buscar la sabiduría como quien busca un tesoro, punto número 1. Luego, comprender el temor del Señor. Después, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es la base del conocimiento de Dios. Conocer verdaderamente a Dios nos lleva a vivir como a Él le agrada. Hermanos, si tú buscas la sabiduría como quien busca un tesoro, que es el primer punto de la ecuación, buscar la sabiduría como quien busca un tesoro, lo que tú vas a encontrar en esa búsqueda, o lo que se va a generar en ti con esa búsqueda, es que tú vas a poder comprender el temor del Señor. Tú vas a poder discernir en tu mente y en tu corazón lo que es el verdadero temor de Dios. Ese verdadero temor de Dios que te hace limitarte, alejarte, pero también te hace ir y hacer. Ese discernimiento de lo bueno y lo malo. Y ahora, aquí es importante aclarar, hermano, cuando en esta escritura, en este versículo de la Biblia, hablamos de lo bueno y lo malo, no estamos hablando de pecado y no pecado, sino estamos hablando de lo útil y lo no útil. Eso es la sabiduría de Dios. Porque si tú estás en el paso en el que apenas estás decidiendo qué es pecado y no es pecado, bueno, te invito a que nazcas de nuevo y que entres al conocimiento del Señor, porque ese es el paso número 1. Si tú sigues batallando, bueno, y esto, ir a las cantinas, ¿será pecado? No, pues sí, hermano, sí es pecado. ¿Tener una novia o un novio inconverso estará mal? ¿Será que sí? A ver, ¿por qué sí? ¿Y por qué no? Explíquemelo. Y quiero hablar con el pastor y que me lo explique con piedritas y frijolitos. Bueno, haz tu cita con el pastor, hermano. Qué bueno que yo no soy el pastor. Haz tu cita con el pastor y platíquenlo. Estás iniciando en el evangelio. Estás iniciando a comprender. Porque todavía no puedes distinguir entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero cuando tú ya estás en este nivel de sabiduría, cuando nos dice que tú puedes entender entre el bien y el mal, nos está hablando de entender lo que es útil para el reino y lo que no es útil para el reino. A ese nivel estamos. ¿Sale? Entonces, buscamos la sabiduría como quien busca un tesoro. Posteriormente, en esa búsqueda de la sabiduría, podemos comprender el temor del Señor. Y una vez que el temor del Señor es comprendido en nuestra mente, en nuestro corazón, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Entonces ya tienes la base, ya tienes el cimiento. Como ya tienes el temor del Señor, ese es el cimiento para que comiences a construir tu casa. Ahora, una vez que tú tienes el cimiento, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Viene la verdadera sabiduría, es la base del conocimiento. Tú ya tienes el cimiento, que es el temor al Señor. Y ahora sí, viene la sabiduría. Una vez que tú eres un hombre temeroso de Dios, el temor al Señor es la base de la sabiduría. De aquí para arriba, todo lo que aprendas es sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Cuando tú alcanzas a entender entre lo que es útil para el reino y no útil para el reino,
De ahí para arriba, todo es sabiduría. Tú te vas a volver un joven, una señorita, un varón, una mujer sabio. Vas a ser esa mujer sabia que edifica su casa. Vas a ser ese varón sabio que edifica sobre la roca que es Cristo. Vas a ser ese joven sabio que sabe escuchar, que sabe ser dirigido y que sabe llegar a donde tiene que llegar. Pero hasta que tú tienes esa base, que es el temor al Señor, empiezas a crecer en la sabiduría. Y cuando tú estás creciendo en sabiduría, lo que sigue, el resultado final, es el que tú puedes conocer a Dios verdaderamente. Tú puedes entender por qué Dios hace las cosas, por qué Dios no hace las cosas. Y ya no te cuestionas, bueno, ¿y por qué a mí? Bueno, ¿y por qué así? ¿Y por qué no fue de esta otra forma? La soberanía de Dios. ¿Sabes quién entiende la soberanía de Dios? Los hombres sabios. Los únicos que tenemos la capacidad de entender la soberanía de Dios somos aquellos que hemos sido, nuestra mente ha sido transformada por la sabiduría. Porque si tú le preguntas a un hombre necio, o si tú le muestras a un hombre necio la soberanía de Dios, el que va a decir, no, ¿y por qué? ¿Por qué tanta injusticia en este mundo? ¿Cuál es el argumento de muchos que no quieren saber nada de Dios? ¿Por qué tantos niños se mueren de hambre? ¿Que no hay un Dios que les pueda bajar a dar de comer? ¿Por qué tuvo que venir el COVID y matar a mis familiares? Son hombres necios que no entienden la soberanía de Dios. Y no hay en ellos sabiduría. Pero nosotros entendemos esa sabiduría. Y cuando nosotros tenemos esa sabiduría, entendemos la soberanía de Dios y entendemos que Dios hace lo que quiere porque Él es Dios. Y nosotros somos sus hijos y lo tenemos que obedecer. Tenemos que ir por donde Él quiere que nosotros vayamos. Y todo lo que nos lo quita para nuestro bien. Y todo lo que nos lo da para nuestro bien. Y si nosotros somos sabios y entendidos de su palabra, dice la palabra que los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. El que te quede sin trabajo, si tú amas al Señor, el que te quede sin trabajo te va a ayudar a bien. El que mi papá se haya muerto en la pandemia, si tú amas al Señor, todas las cosas te van a ayudar a bien. El que no me pueda yo comprar el carro que quiero, todas las cosas te van a ayudar a bien. El que ahora tenga yo más trabajo, todas las cosas te van a ayudar a bien. Pero eso solo se entiende con la sabiduría de Dios. Quiero finalizar con Santiago. Santiago 3. Acompáñenme a Santiago. Hablando de sabiduría. Hermanos, como toda cosa verdadera, como todo lo que es verdad, también existe su versión pirata. Todo lo verdadero, hermano, todo lo que es verdadero tiene su versión falsa, su versión pirata, su versión marca Acne, decimos en el trabajo. Todo. A ti nunca te van a llegar a engañar con un billete de 25 pesos, ¿verdad? Tú, si algún día alguien te paga y te da un billete de 25 pesos, ¿tú qué haces? Pues te ríes, ¿verdad? Porque sabes que ese billete no es verdadero. No existen los billetes de 25 pesos. No había forma de que a ti te engañaran con un billete de 25 pesos. Pero fíjese que he sabido de muchos casos en donde a los comerciantes los engañan con billetes de 500 falsos. ¿Por qué? Porque eso sí existen los billetes de 500. Y si tú no estás familiarizado con los billetes de 500, si tú no tienes la capacidad, si tú no ves los billetes de 500 muy seguido,
Cuando te llega un billete de 500, no puedes distinguir si es un verdadero o un falso billete, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Yo sé que aquí todos manejan los de 500 muy seguido, pero es un ejemplo nada más para que me entiendan, ¿no? A mí me pasa con mi carro, ¿no? Yo no sé mucho de carros. Y cuando me dicen, mira, es que esta es la pieza original que tu carro necesita, pues yo veo una pieza, ¿no? Un cacho de metal. Yo no sé si es la original o es la patito, no sé, porque yo no soy mecánico, no sé nada de mecánica. Y digo, bueno, pues pónsela, ¿no? Lo mismo pasa con la sabiduría, hermanos. La sabiduría tiene su versión pirata. Y lo que hoy el Señor nos lleva a entender es que nosotros tenemos que pasar nuestra sabiduría por un filtro. Y Santiago nos da la bendición de darnos ese filtro, hermanos, y poder distinguir cuál es la verdadera sabiduría y cuál es la falsa sabiduría. Vámonos a Santiago 3. Santiago 3, versículo 13. ¿Sí? Okay, sí. Santiago 3, 13. Con esto quiero terminar, hermanos, pero es importante que lo entienda bien, porque Santiago 3, 13 es el filtro por el cual usted tiene que pasar su sabiduría. La sabiduría que usted ha desarrollado hasta el día de hoy tiene que pasar por este filtro para saber de dónde viene su sabiduría y qué clase de sabiduría tienes. Lo leemos. Dice así la palabra del Señor: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Es una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana ¿y qué? No lo digo yo, hermana, lo dice Santiago. Natural, plenamente humana y diabólica. Es del diablo, hermanos, la sabiduría terrenal. Dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. 17. Eso es lo que nosotros andamos buscando. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial, sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Ahí está el filtro, hermanos. Toda su sabiduría, hermano, que yo sé que usted tiene, pásela por aquí. Lo que caiga, lo que pase por el versículo 17, se queda. Pero lo que pasó por el 13, el 14 y el 15 y el 16, eso hágalo a un ladito. Hermanos, Dios está interesado en que su pueblo obtenga sabiduría. Su principal interés de Dios al salvarte, al morir en la cruz del Calvario por ti, al entregar a Jesucristo por ti, no es nada más que tú vivas bien y que estés bien y que ya no tengas problemas. No, hermano. El principal propósito por el cual tú estás aquí y escuchas las enseñanzas de la palabra, y tu pastor y los pastores que predican aquí te enseñan, es para que tú seas un hombre sabio. Y tú seas un hombre sabio porque tú, hermano, tú eres un embajador de Cristo en este mundo.
Y la sabiduría que tú tienes que tener te tiene que servir para implantar el reino de Dios y su justicia en esta tierra. La sabiduría de Dios es para gobernar como a Dios le gusta que gobiernen. ¿Y recuerdan cuáles eran las características del gobierno de Salomón? Dice que Salomón supo gobernar y administrar. Y tú vas a decir, bueno, pero yo para qué quiero, no soy rey, no soy presidente, no soy gobernador de nada. Hermano, es importantísimo que tú aprendas a gobernar y administrar tu vida, tu casa, tu familia, tus finanzas. Tú, como varón, como mujer, incluso como joven, tienes que aprender a gobernarte. Que tus pasiones no te gobiernen, que te gobierne el Espíritu. Que tus vicios y que tus malos hábitos no te gobiernen, que te gobierne el Señor. Tienes que aprender a gobernar tu vida con sabiduría de Dios. Tienes que aprender a gobernar tu casa, tu negocio, tu empresa, lo que tú haces con sabiduría de Dios, hermanos. Dice que también otra característica es esa que tienes que impartir justicia. Impartir justicia, pero pues si yo no soy juez, yo no soy fiscal, no soy ni policía, van a decir, ¿no? No, para impartir justicia en ti, en tu casa, en tus decisiones, hermanos. Todas las decisiones que tú tomas tienen que ser decisiones que impartan justicia. Justicia en tu casa, en tu hogar, con tus hijos, en tu propia vida. La justicia, hermanos, no solamente se trata en obedecer leyes, normas y principios que la sociedad establece. La justicia va más allá de eso. Hay una justicia espiritual que tienes que aprender a impartir. Vivir en esa justicia que viene de Dios. En lo que no solo es justo para ti y conveniente para ti, sino justo para el reino y conveniente para el reino. Esa es la justicia que tienes que aprender. Y por último, otra característica del gobierno de Salomón era que él sabía edificar y enseñar. Y tú puedes decir, pero yo no soy maestro, no soy pastor, ¿a quién le voy a enseñar? Hermanos, todos aquí tenemos la responsabilidad de edificarnos los unos a los otros. No importa si tú no seas maestro, no importa que si tú no pasas al frente, si tú no eres pastor o no tienes algún ministerio, hermanos, siempre hay alguien que te está viendo y tiene que aprender de ti. Siempre. Tu esposa, tus hijos, los más jóvenes, otros miembros nuevos de la iglesia, la gente que va a ser añadida a esta congregación, hermanos. Toda la gente que va a llegar como nueva a esta congregación los va a ver a ustedes y va a aprender de ustedes. Va a aprender si ustedes se aman, se quieren, se cuidan, o va a aprender también si ustedes se dividen. Si ustedes, como decían los chavos, se abren, se separan del cuerpo, si ustedes buscan algún pretexto para no estar con la iglesia, todo eso se transmite y se aprende, hermanos. Por eso es que nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es para que nosotros edifiquemos y enseñemos a todas las personas que nos rodean. A nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos también, las mujeres. Todos tienen algo que aprender de ti. Edifiquémonos siempre los unos con los otros. Pero ¿cómo nos vamos a edificar? Con la sabiduría que viene de Dios, hermanos. La sabiduría que viene de Dios es la que se necesita para edificarnos los unos a los otros. Póngase de pie, hermano, y medite en esto. Todos, hermanos, todos necesitamos la sabiduría que viene de Dios.
No importa qué tan inteligente seas, no importa cuántos títulos tú tengas, cuántos cursos hayas hecho, cuánta preparación tú tengas, si no tienes la sabiduría de Dios, no tienes nada. Todos necesitamos la sabiduría de Dios. Todos necesitamos que Dios nos dé de su sabiduría. Ahí mismo en Santiago, un capítulo antes, capítulo 1, versículo 5, dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero pídala con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado para otro. Quien es así, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, en esta mañana el Señor te quiere regalar sabiduría. Al Señor le place, le encanta que su pueblo se vuelva cada vez más sabio. Y dice aquí en la Escritura: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala, pídala. Dios es el creador de la sabiduría, es la fuente de la sabiduría. A Dios nunca se le va a acabar la sabiduría. Dios es infinito en sabiduría. La sabiduría de Dios está ahí. Fluye como un río de agua viva que nunca se terminará. ¿Qué tienes que hacer tú? Ir y pedirla. Pero pídela con fe, no dudes. Así que en esta mañana, cierra tus ojos, ora al Señor y pide sabiduría, pero pídela con fe, no dudando. Que las circunstancias no te muevan como las olas del mar llevadas de un lado para otro. Aférrate a tu fe en Cristo y a lo que Él ya hizo por ti en la cruz del Calvario, y pídele a Dios sabiduría.